Buenas a todos, vamos a comenzar esta clase en donde vamos a ver el cálculo de la tabla de amortización de intereses. Ahora, eh, para esta tabla, ¿cuál es su utilidad? Cuando nosotros hacemos una evaluación de un proyecto, tenemos que calcular en este caso la cantidad de impuestos que se deben pagar año a año, y en Chile es de primera categoría. Y para eso tenemos que hacer algunos tratos dentro de las cuotas que se pagan a raíz de algunos préstamos que se hacen. Entonces, no todo está afecto a impuestos, sino que una ligera parte. Entonces, eso vamos a ver a través de este video. Lo primero que tenemos que saber un poquito es una fórmula de ingeniería económica bastante básica, que es la fórmula para el cálculo de anualidades. Es bastante simple, hacemos un préstamo, tenemos el valor presente como el préstamo, todo lo vamos a trabajar de acuerdo a un interés anual, que es I, y una cantidad de periodos N. Despejando vamos a poder tener el valor de la anualidad, que para nosotros es el valor de cuota. Es un simple despeje. Ahora, mucho cuidado porque vamos a trabajar con el supuesto de que todo es valor real, no nominal, ya que dentro de los mismos casos de la tabla vamos a estar sumando o restando dentro de periodos distintos. Entonces, obviamente, de acuerdo a lo que aprendimos antes, sería incorrecto sumar o restar dinero de distintos periodos de tiempo. Vamos a seguir entonces. Lo vamos a trabajar todo con un ejemplo bien simple y corto, y vamos a ver materia y ejemplo al mismo tiempo. Vamos a suponer que como empresa nosotros pedimos un préstamo, 1000 UFs en 7 cuotas anuales, con un interés real del 10% anual. Poniendo todos esos datos dentro de la fórmula anterior, lo que nos va a dar es una anualidad de 205,4 UF. Ustedes mismos lo pueden ir comprobando. Con eso vamos a empezar lo que es la tabla. Pero antes de eso tenemos que saber cómo se va a calcular cada parte de esa tabla. La primera fórmula que vamos a ver es, a mi opinión, la más importante, es que siempre el interés más la amortización es igual a la cuota. En eso estamos diciendo que la cuota siempre se compone de estas dos cosas. Algunas pueden ser cero, pero eso no significa que no existan. Entonces, en algún momento el interés puede ser cero, la amortización puede ser cero, pero siempre se va a componer de las dos. La segunda fórmula, cuando nosotros calculemos un saldo, vamos a tener en cuenta que va a existir un saldo, que es lo que nosotros debemos pagar o lo que nos queda por pagar. Por tanto, este saldo se va a ir actualizando cada periodo. El saldo del periodo actual va a ser igual al saldo del periodo anterior menos la amortización del periodo actual. Por ahora véanlo como una fórmula. Cuando vean la tabla van a ver que es bastante sencillo. De manera lógica, el primer saldo que vamos a tener es igual al valor del préstamo. Y además de eso también vamos a tener que ir calculando distintos intereses. El interés del periodo actual es igual a la tasa de interés multiplicado por el saldo impago del mes anterior o del año anterior, según corresponda. Lo primero es lo fácil dentro de la tabla, ver todo lo que es datos inicial. Entonces vamos a empezar con periodos del 0 hasta el n, en este caso son 7 periodos. Vamos a tener periodos, valor de cuotas, intereses y amortizaciones que vamos a calcular, y los saldos impagos que se van a ir actualizando cada año. Lo que podemos completar aquí es que lógicamente en el primer periodo no estamos pagando cuota. Entonces lo único que tenemos es un saldo impago de 1000 UF que nosotros debemos, cuota cero, por tanto interés cero y amortización cero. Lo que vamos a hacer es ir completando para cada uno de los periodos siguientes. Lo otro, esto puede variar dependiendo de ejercicios o de problemas que ustedes hayan tenido. Entonces por eso lo dejo de manera más genérica, y es completar con datos calculados. En nuestro caso lo que calculamos fue el valor de cuota. Entonces nosotros dijimos que vamos a tener que pagar 7 cuotas iguales de 205,4 UF. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces simplemente lo completamos. Y hasta ahí tenemos todos los datos del problema. El saldo impago periodo a periodo se va a ir actualizando, y nosotros esperaríamos que este pago de aquí en el periodo 7, este saldo impago en el periodo 7, sea cero. Ahora, el cuidado que tienen que tener, que muchas veces se va dentro de estos ejercicios, que el saldo no les queda cero. Ahora pueden haber dos posibilidades: una, que lógicamente tengan un error, u otra es que tengan simplemente un error de aproximación, y en ese caso no está incorrecto. Entonces tengan en cuenta de qué magnitud es su error. Entonces, si nosotros estamos hablando de sumas de 1000 UF
y a ustedes les dio un décimo de UF como error del saldo impago, significa que está bien, está dentro del error esperado. Pero por ejemplo, si de 1000 UF en el saldo impago les quedaron 200 UF, algo está mal, porque casi es el valor de una cuota. Entonces, por eso mismo tenemos que ir teniendo cuidado en esas partes. Si no quieren errores, simplemente dentro de sus cálculos incluyan absolutamente todos los decimales y matemáticamente les va a quedar el saldo impago como 0. Sigamos. Lo primero es calcular el interés. ¿Qué es lo que dijimos? El interés del periodo actual es simplemente la multiplicación del saldo impago del periodo anterior por la tasa de interés. Nuestra tasa de interés es 10% y el saldo impago es 1000. El 10% de 1000 es 100. Y ese es el interés de nuestro periodo 1. Pasamos al siguiente. ¿Cómo calculamos la amortización? Nosotros dijimos que la cuota es igual al interés más la amortización. La cuota es 205,4, el interés es 100, por tanto lo único que nos queda es calcular el complemento para llegar a 205,4. Tenemos calculado ahora la amortización de ese periodo. Siguiente, el nuevo saldo impago. De nuevo, recurramos a la fórmula. ¿Cómo lo calculábamos? El saldo impago del periodo actual es igual al saldo impago anterior, que eran 1000, menos la amortización del mes actual, 105,4, lo que nos da 894,6, o sea, 1000 menos 105,4. Tenemos esa parte lista. Eso es lo que hay que hacer y repetir durante todos los pasos. Si bien es muy mecánico, hay que tener cuidado porque la primera iteración obviamente es la más difícil. Después incluso se puede automatizar dentro de Excel, que es lo que vamos a hacer en el siguiente video. Lo otro es simplemente, como les dije, repetir y repetir, repetir siempre lo mismo. Cuando nosotros tenemos un saldo impago, le sacamos el interés, luego tenemos la cuota del interés, podemos calcular la amortización y luego podemos calcular el nuevo saldo impago restando la amortización al saldo impago anterior. Y eso es lo que fui repitiendo hasta abajo. Y justamente miren, lo que yo les dije, yo fui aproximando por decimales, entonces no me dio un saldo impago de 0, pero me dio un error de 0,03 UF, o sea, prácticamente nada en comparación a las magnitudes con las cuales estamos trabajando. Entonces se puede aproximar a 0. Si yo hubiera puesto todos los decimales, no habría tenido ningún problema y me habría dado 0 exacto. Entonces esa es la parte del cálculo de la tabla de interés y amortización. Ahora, y esto es lo importante, y aquí es donde puede haber más problemas, es el uso de los datos. Muchas veces no lo hacen o simplemente calculan porque les dicen que calculen la tabla de interés y amortización, pero tiene que haber siempre un porqué. El interés que ustedes calcularon durante todos los periodos es el que está afecto a impuesto. O sea, a eso ustedes le van a dar un impuesto o le van a extraer un impuesto. Entonces todos estos intereses que se dieron aquí pasan al estado de resultados cuando estén calculando año a año los impuestos que se pagan por cada proyecto. Ahora, el interés es una parte de una cuota. Y una cuota, si nosotros pedimos un préstamo, es algo que nos está quitando, o sea, es algo que nosotros tenemos que pagar. Es un flujo de dinero negativo. Eso significa que el interés también es un flujo de dinero negativo. Por ende, cuando nosotros incluyamos el interés, lo que vamos a estar haciendo es disminuyendo el impuesto. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración, que el interés va dentro del estado de resultado como un egreso financiero. Entonces, va como una salida de dinero. Lo otro que es bien delicado es la amortización. Netamente no se debe utilizar sola, tal vez para hacer un cálculo complementario, pero no sola. El valor de la cuota es verdaderamente un flujo de dinero efectivo, por tanto eso va dentro del flujo de caja, pero no la amortización. Entonces, ¿cuál es el otro caso que pasa muchas veces? Como ocupan el interés para una parte, creen que la amortización va para la otra parte, que sería el flujo de caja. No, en el flujo de caja va todo el valor cuota completo. Entonces lo más importante es el interés porque está afecto a impuestos, y obviamente el valor de la cuota se deja solo porque ese es un flujo de dinero efectivo. Otros casos que se pueden dar, y solamente tienen que tener en cuenta las fórmulas anteriores, son casos muy específicos. Por ejemplo, se paga solo el interés durante todos los periodos y finalmente se pasa a pagar el interés y la amortización. Entonces simplemente se paga interés, 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 porque el interés nosotros lo calculamos. En el caso anterior simplemente pagar los 10%, y en el último periodo se paga el interés correspondiente
y la amortización tendría que ser igual al saldo impago, porque recuerden que siempre en todos los problemas el saldo impago tiene que llegar a cero. Y esos son otros casos que ustedes pueden ir viendo entre los libros y también pueden irlos repasando. Esa es la parte de la tabla de interés y amortización. Lo importante, porque vieron, es muy mecánica, es saber utilizarla también dentro de una evaluación de proyecto, no solamente calcularla. Muchas gracias por ver el video.